Pues bueno, amigos, estamos hoy de nuevo con el secretario general de Latin NCAP, Alejandro Curas. Y primero que nada, agradecerte, Alejandro, por tomar esta llamada. La verdad es que consideramos que es muy importante que este tipo de organismos tengan la exposición suficiente para que más personas puedan conocer de qué se trata este organismo y cuál es el beneficio que pueden obtener a través de esta información que ustedes generan, que son las pruebas de impacto de los autos y las pruebas de seguridad. Tenemos una serie de preguntas, Alejandro, que en esta ocasión quisiéramos hacerte, que consideramos relevantes. Muy bien, la primera pregunta, Alejandro, el modelo Volkswagen Polo recientemente llegó a México. Es un modelo sumamente vendido aquí en México y ustedes han realizado o han liberado una revisión a las pruebas de seguridad del modelo Polo. Hicieron una nueva prueba a la versión Polo Track y volvió a sacar 3 estrellas. ¿Es correcto esta información? Sí, básicamente lo que se hizo fue testear el modelo, la actualización del Polo que se hizo el año pasado. Tuvo un facelift y una actualización de algunos otros elementos, y lo que se hizo fue simplemente verificar que ese vehículo estaba cumpliendo con las condiciones, digamos que no hubo cambios respecto al vehículo testeado antes. Y cuando sale la versión Polo Track, que vendría a ser una versión de entrada de gama, es el vehículo más barato que entra en esa gama de la marca, es que se vuelve a testear, digamos, para tener certeza, o quizás no, pero en este caso se confirmó de que ofrece la misma seguridad que el Polo, que está un poco más arriba en precio. Entonces, más allá de los elementos de seguridad básicos que son iguales, se quería tener esa certeza. Aparte, el Polo Track se fabrica en otra planta, que no es la misma planta que fabrica el Polo. Hay algunos cambios, cosas no en la seguridad, pero por ejemplo se observan las masas, digamos, los encajes de ruedas son con 4 tornillos, el Polo lo tiene con 5 tornillos. O sea, el Polo Track tiene algunos elementos para bajar los costos y bajar el precio del vehículo, y por esas razones que nosotros sospechamos de que podría haber algo que podría estar perjudicando la seguridad, pero confirmamos que no es así, cosa que es muy buena, y por esa razón hicimos la prueba de la versión más barata. Nosotros testeamos la versión más básica en seguridad pasiva de toda la región. Si tú tomas el Volkswagen Polo que ustedes tienen en este momento y el Volkswagen Polo en cualquiera de las versiones en Brasil, por ejemplo, todos tienen la misma equipamiento de seguridad básica pasiva. Entonces, en cuanto a lo criterio que es que la seguridad básica pasiva está presente en la versión que tienen en México, es la misma exactamente que las versiones que testeó Latin NCAP. Y Latin NCAP testeó las dos versiones. Testeó la versión que tienen en México, o sea, la versión más básica del Polo, sencillamente Polo, y también la otra versión que es más barata, que por ahora no tiene en México, que es el Polo Track. Y cualquiera de las dos confirmaron el mismo desempeño de seguridad. Esta revisión fue por parte de ustedes, por iniciativa de Latin Sí, NCAP o fue a petición de la marca. de Latin NCAP. Porque por lo que le decía antes, era otra planta de producción. O sea, se empezaba a producir el Polo Track en otra planta de producción que no es la habitual para el Polo. Tenía algunas diferencias desde el punto de vista constructivas y mecánicas, como le mencioné algunos de los ejemplos de las masas, por ejemplo. Y todo eso, y algún cambio también en el vehículo, por ejemplo, el tipo de asientos que cambiaban de la versión anterior, y todo ese tipo de cosas hacía que Latin NCAP tuviera esa inquietud de decir, ok, están abaratando el modelo, queremos estar seguros de que la seguridad no se ve afectada en ese abaratamiento o versión más barata como es el Polo Track. Por eso que se pidió hacer esa valoración. ¿Qué necesitaría el nuevo Polo que se vende en la región para que obtuviese 5 estrellas de seguridad por Latin NCAP? Para que el Polo que tenemos ahora en América Latina llegue a 5 estrellas, tenemos por suerte un buen parámetro de comparación, es el Volkswagen Virtus. El Virtus es básicamente una versión sedán del Polo con un poco más de distancia entre ejes. Como acabamos de ver, el nuevo Polo Virtus, la actualización del Polo, que tiene 5 estrellas, tiene una diferencia en equipamiento de airbags, por ejemplo, con respecto al Polo. El Virtus tiene airbag de cortina, o sea, los airbags de protección lateral de cabeza de cortina, y además tiene opcionales de frenado autónomo de emergencia. Entonces, entendiendo y las plataformas comportándose las dos estructuras de maneras similares, tanto el Virtus como el Polo, o sea que en ese aspecto están parados iguales, de nuestra opinión es de que si el Polo tuviera esas mejoras del airbag de cortina, como la tiene el Virtus, y te incorporara los frenados autónomos de emergencia, entendemos que es muy probable que ese vehículo, que el Polo, pueda llegar a 5 estrellas. En tanto no haga esas mejoras, lo vemos un poco
comprometido. ¿Estas observaciones se las hicieron llegar a la marca, La, a la mar- motriz? la marca la sabe, por algo hicieron el Virtus como hicieron y fue 5 estrellas. O sea que la marca sabe perfectamente lo que tiene que hacer y cómo hay que hacerlo. El Virtus, recordemos que la versión anterior del Virtus estaba equipado igual que el Polo, solamente con 4 airbags y sin freno autónomo de emergencia. Y en esta nueva versión del Virtus se incorporan los airbags de cortina laterales y además los frenados autónomos de emergencia. Entonces, la marca sabe perfectamente cómo tiene que hacer y sabe exactamente dónde están las diferencias y dónde están las posiciones. Recordemos que el Polo, en nuestra opinión por lo menos, el Polo está reemplazando al Gol. El Gol era el vehículo de entrada de gama, el más barato, y hay una diferencia generacional muy importante entre el Polo y el Gol, tecnológicamente, de plataformas y todo. Entonces, la estrategia de la marca quizás está planteada en ese punto de vista, de tratar de mantener un cierto producto de entrada de gama, como es el Polo, y la otra versión de la versión del Polo Sedan, que es el Virtus, en otra posición de estrellas. Obviamente que nosotros criticamos también esa posición porque la marca sabe cómo hacer el Polo 5 estrellas perfectamente, porque lo ha hecho con el Virtus, porque creemos que todos los consumidores tenemos derecho a tener el mismo nivel de seguridad que otras regiones del mundo en el mismo vehículo sin pagar más por ello. Y acá un poco, si comparamos el polo nuestro en América Latina con el polo, por ejemplo, en Europa, hay una diferencia clara de cómo se equipa ese vehículo en seguridad en temas de punto de vista básico, ¿no? El equipamiento de inicio. Entonces, esa es la crítica que tenemos, digamos, que hacemos permanentemente desde Latin NCAP. Y el objetivo nuestro, recuerden que es democratizar la seguridad. O sea, que no tengamos que pagar más por seguridad básica que viene estándar en otros mercados. Del punto de vista de Latin NCAP, en un vehículo de este tipo, cuando estás parado entre un vehículo que tiene 3 estrellas, no es una mala calificación, no es lo que nos gustaría ver, obviamente, nos gustaría ver, y más viendo el Virtus y sabiendo que esa plataforma puede dar más, nos gustaría obviamente ver un reflejo de 5 estrellas. Pero del punto de vista de la protección que ofreció ese auto a los ocupantes, peatones, etcétera, no está mal, no es un mal resultado. En este auto en particular, a pesar de haber sido 3 estrellas, si tú miras cada una de las cajas, este vehículo tiene buenas protecciones en general. No el óptimo que nos gustaría, pero tiene buenas protecciones en general. La carencia del frenado autónomo de emergencia o de los frenados autónomos de emergencia es una de las explicaciones. Y como dije antes, responde a una estrategia comercial de la marca. Nada más, la respuesta básicamente es esa, es un posicionamiento comercial de un producto en cierto valor en el mercado, nada más. ¿A partir de qué nivel de estrellas Latin NCAP recomendaría comprar autos? Nosotros siempre hacemos la misma recomendación. Nuestra recomendación es 5 estrellas. Si uno no puede, que nos pasa mucho, que no podemos comprar un auto nuevo 5 estrellas, por diversas razones, fundamentalmente económicas, la recomendación es tratar de conseguir un segunda mano, buen estado certificado, que sea 5 estrellas, en lugar de un auto nuevo que o no sabemos el nivel de estrellas o que tiene un nivel de estrellas bajo. Esa es la sugerencia, digamos, la recomendación que damos. De todos modos, el punto de vista de la visión de las estrellas o hacia las estrellas es importante. Nos puede pasar unos cuantos de que vemos la gama de autos testeados y no están todos los autos testeados. Nos gustaría testear todo lo que se vende, pero lamentablemente eso no es posible. Y por ese motivo es que lo que tratamos de hacer es impulsar a la gente, o mejor dicho, animar a la gente a que exija que el auto esté testeado por la NCAP, que muestren las estrellas y que cuando las estrellas a veces no le complacen, digan, tengo un producto de otra competidora que me satisface más desde el punto de vista de la seguridad y opto por ese producto en lugar de este otro que tiene un nivel de estrella más bajo. O sea, los animamos a que usen ese tipo de argumentaciones o parte de preferencias también para ayudar a cambiar el mercado. La última vez que conversamos contigo, hiciste una propuesta que nos pareció importante, que es el etiquetado automotriz, Mm. en donde básicamente el usuario tuviese el conocimiento de cuál es el nivel de seguridad que está adquiriendo al momento de entrar a un concesionario y optar por un modelo. Vemos Sí. que esta estrategia se implementó en Chile, pero desafortunadamente por ahí surgieron algunas dificultades en el camino. ¿Tú tienes información al respecto de este tema en el mercado de Chile, del etiquetado Bien. automotriz? Hasta donde sabemos, en Chile hasta el momento hay firmas de 2 presidentes y de 2 ministros de transporte, respectivos a cada uno de esos presidentes, en los cuales han avanzado, han impulsado el proyecto. ¿En qué estado está y a dónde va? No lo tenemos muy claro. Nos llama la atención que después de tanto tiempo no haya salido, pero por otro lado nos sorprende porque la industria juega en todos los planos donde puede, para hacer todo el lobby que puede, para que este tipo de situaciones no tengan éxito. Lo que llama mucho la atención es que cada vez más son las marcas que les tiende a ir mejor en los resultados de Latin NCAP y no vemos, o
sea, nos cuesta ver, mejor dicho, por qué hay marcas que dan prioridad a una situación corporativa local en lugar del posicionamiento de sus propios productos. Y eso es algo que nos llama mucho la atención, que nos sorprende para mal de la región, porque si nos comparamos, por ejemplo, con India, India ya nos sobrepasó hace rato. O sea, hoy India está mucho mejor posicionada, tanto en reglamentación para los vehículos como desde el punto de vista de NCAP. Entonces, nos llama mucho la atención que aunque sigan ocurriendo este tipo de cosas en América Latina, que los gobiernos sigan cayendo en ese tipo digamos, de articulaciones o presiones que ya se sabe cómo funciona y qué es lo que hacen. Independientemente de eso, Latin sigue haciendo el trabajo que hace y seguimos logrando los cambios en las marcas, independientemente de lo que hagan cualquiera de estos lobbies o de estas estrategias de tratar de prevenir ese tipo de sugerencias. Recuerden que el etiquetado de vehículos es más o menos como el etiquetado, busca la misma idea que el etiquetado de alimentos. O sea que tú vas a comprar un producto y tienes una información de una tercera parte que no es el fabricante que te dice qué nivel de seguridad o qué nivel de azúcar o qué nivel de grasas tiene. Entonces a veces llama la atención como por ejemplo en un paquete de galletas o de comida que seguramente no nos muéramos en el momento por comer algo con exceso de grasa o algo. Está ese tipo de información, pero en un vehículo que tiene un grado de inversión mucho más grande, que requiere un esfuerzo económico mucho mayor y en el cual nos podemos matar en forma casi instantánea, no existe ese tipo de información disponible obligatoria. Llama mucho la atención eso, pero es parte de la realidad en la que estamos. Gracias, Alejandro, por tu respuesta. De acuerdo a tu experiencia, tú que has estado en varios países de Latinoamérica, ¿cuáles son los países que le muestran mayor importancia a la seguridad de los autos y obviamente protegiendo a sus usuarios? Lamentablemente América Latina en términos relativos con respecto al resto del mundo, tomando en referencia a lo que es la década de acción de Naciones Unidas, somos la región con el peor desempeño relativo. Eso quiere decir que en lo que fue la década de acción, América Latina fue el que tuvo los peores guarismos, los peores resultados en términos relativos respecto a una década de acción que debería haber bajado un poco, por lo menos estabilizado la cantidad de fallecidos y lesionados. Gran parte de la responsabilidad la tienen los gobiernos. Desde nuestro lado, vamos a decirlo de esta manera, es un poco, obviamente que criticamos esto, pero tratamos de seguir trabajando y de seguir mejorando de la manera con más entusiasmo y más fuerza que antes. ¿Se puede cambiar un poco la realidad de la región nuestra? Sí, se puede cambiar y se debe cambiar y lo vamos a cambiar, pero creo que tenemos que ponernos un poco de acuerdo en que hay ciertos parámetros que no son negociables. La seguridad de la gente y la salud no es negociable. Y eso no pasa por un filtro político, es lo que es, eso son los primeros puntos. Entonces, para responder la pregunta de qué país, hay países que han hecho un poquito más, hay países que han hecho un poquito menos. Quizás Brasil tiene una posición un poco más avanzada en algunos aspectos, Chile también, pero después el resto de la región realmente se ha visto poco. Solamente en el caso de México, que ni siquiera en la década de acción, por lo menos en lo que habíamos podido ver en ese momento de las normativas 194, que es la NOM 194, que es quien regula la parte de seguridad vehicular, han básicamente aceptado todo lo que fue los pedidos de sugerencia de la industria sin admitir pedidos de sugerencia de la sociedad civil. Entonces, quizá la mejor respuesta que puedo dar es esa, lamentablemente. Una cosa es la resistencia de la industria a nuevas reglamentaciones obligatorias. Eso estoy de acuerdo, es parte de la regla de juego y pasa en todos los países del mundo. Sí. Ahora, en un nivel de reglamentación como tenemos en América Latina, que dista más de 25 años hoy, tenemos una distancia de más de 25 años respecto a Europa, que por lo menos las marcas cedan, digámosle así, en dar la información independiente a los consumidores, ya que desde el punto de vista reglamentario pueden básicamente ajustar, o no todas las marcas, pero la gran mayoría, ajustar a que se ocurra lo que ellos quieren. Entendamos que un etiquetado no es un regulador de mercado, el etiquetado es una información al consumidor, se puede seguir vendiendo 0 estrellas, 5 estrellas, o sea, va a ser el mercado el que va a decidir qué va a vender. Entonces de ahí es donde nos cuesta a veces entender la objeción que hay, es objeción a todo, simplemente a mejorar las normas y es una objeción también a hacer información al consumidor. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Vamos a hablar de Jeep Renegade, que tuvo un facelift el año pasado y Sí. recientemente llegó a México. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Nos puedes platicar? Bien, le voy a contar un poco la historia, le voy a contar la historia desde el comienzo de lo que es el Jeep Renegade. El Jeep Renegade fue testeado en Latinenca por primera vez en el año 2015. En el año 2015, ese vehículo, con un protocolo obviamente y una exigencia mucho menor que la que tenemos ahora, estamos hablando de 8 años atrás, había logrado las 5 estrellas. En ese momento, como ocurre en cualquier vehículo que tiene esas puntuaciones, los fabricantes piden que Latinenca les emita un distintivo que tiene vamos a decir, un adhesivo, por decirlo de alguna manera, o un gráfico en el cual se indica el logo de Latin NCAP y las 5 estrellas correspondientes.
La marca usó ese distintivo durante mucho tiempo. Recordamos que Latin NCAP le da una validez de 4 años. Después de 4 años la marca no puede seguir usando esa información con fines de marketing. Entonces, en ese momento, 2015, el vehículo fue testeado en esas condiciones, siguió para adelante, se publicitó, tuvo un impacto importante positivo en el mercado. En el año 2016, Latin NCAP entra con un protocolo nuevo. Ese protocolo incluye un cambio gráfico, incluimos un cambio de la coloración y del logotipo, de la identificación de Latin NCAP, por lo cual cualquier vehículo del 2016 con una 5 estrellas iba a tener una identificación gráfica diferente. Lo que ocurrió fue que la marca Jeep lo que hizo con el Renegade fue ajustar ese distintivo que le habíamos dado en su momento, sin pedir permiso, que se debe hacer porque se firma un acuerdo de uso de logotipo y de uso de marca. Lo modificaron y empezaron a utilizar el resultado 5 estrellas del vehículo con la exigencia del año 2020. El auto no había sido testeado con esas exigencias y obviamente eran mayores que la del 2015. En ese momento pasaron, hasta donde recuerdo, hay 8 mercados en los cuales usaban esa información fraguada, creo yo, con el espíritu de quizás desorientar un poco a los consumidores o, en el peor de los casos, o en el mejor de los casos, imaginemos que había una inocencia y un no conocimiento, aunque cuando una marca firma el uso de otra marca, hay ciertos protocolos internos que espera que se cumplan, acá no se cumplieron, se debe avisar o consultar las modificaciones, etcétera. Y siguió utilizando ese elemento modificado con espíritu quizás de confundir, haciendo suponer al consumidor que ese vehículo ante el protocolo 2020, que era mucho más exigente, el auto tenía 5 estrellas. Entonces Latin NCAP, para salir a denunciar eso, teníamos que testear esa versión de vehículo y demostrar que ese vehículo no tenía esas 5 estrellas. Y eso fue lo que motivó este ensayo, este test del Renegade en estas condiciones. Es una lamentable accionar de la marca. Creemos una marca que, más allá del grupo Stellantis, la marca en sí Jeep es un accionar muy lamentable y esperamos que se tomen las correctivas internas para el uso de marca, de información al consumidor, que se paren de inmediato este tipo de situaciones y que la marca pueda, si tiene algo que funciona mejor y da mejor seguridad, que lo pueda mostrar efectivamente. ¿Ustedes han tenido comunicación con el corporativo, con la marca? Sí. Y si es así, ¿cuál ha sido la respuesta de ellos? No había respuesta respecto a este punto que le acabo de explicar. Lo único que la marca hizo, sí, cuando elegimos el vehículo, la marca, vamos a decir, trató todos los medios de que ese vehículo no se teste y no se publique. Eso sí lo han hecho. Han hecho todo lo posible para eso y bueno, la TINECAP tiene un funcionamiento básico que todo lo que se compra y se testea se publica porque así como lo compramos nosotros de manera anónima, lo puede comprar cualquier consumidor. Entonces, en este punto de vista, el auto fue comprado, había que testearlo y había que publicarlo. Le dimos a la marca la chance de tener una réplica para poder de alguna manera mostrar alguna versión mejorada o lo que sea, y la marca se rehusó a hacerlo. Y de vuelta, inclusive la TINECAP le llegó a ofrecer a la marca de poder publicar en conjunto este resultado con alguna versión con más equipamiento y la marca rehusó hacer ese tipo de acciones, que se ha hecho con otras marcas, ¿no? Y que han tenido éxito. La Renegade y la TINECAP, les recuerdo a la audiencia, la TINECAP siempre testea la versión más básica en seguridad pasiva que existe en el mercado. La versión más básica en seguridad pasiva al momento de comprarla era la versión con 2 airbags. Eso es lo que resultó de este test. Ahora, si la pregunta viene por el lado de ¿y si tuviera más airbags si funciona mejor? No lo sé, porque habría que testearlo y ver qué es lo que sucede. Al revés de lo que pasaba recién con el Polo y Virtus, son plataformas iguales que se testearon en las 2 condiciones de airbags, entonces sabemos lo que pasa, pero en este caso, al no haber testeado con más airbags, no lo sabemos. Y lamentablemente Stellantis tiene un antecedente bastante negativo al respecto, porque ha tenido vehículos que hemos testeado del grupo que tienen airbags laterales y que los airbags laterales no ofrecen la protección que dicen ofrecer. Entonces, el hecho de que este vehículo tenga los airbags laterales y que los pueda tener en estándar opcional, hasta no testear no podemos hacer ningún tipo de conclusiones o emitir ningún tipo de conclusiones o resultados. Seguimos con una pregunta. Una puntualización importante. La TINECAP tiene lo que se llama el derecho, una política de la TINECAP que es bien clara, en cuanto a que la TINECAP testea un modelo que es el modelo más básico en seguridad pasiva en la región, lo compra y lo testea. O sea, nosotros lo compramos de hecho de forma anónima en concesionarias como los compra cualquier persona. En la medida de que el fabricante no asuma o el resultado hablado por la TINECAP, el fabricante no, vamos a decir, se rehúse a mostrar una versión mejor equipada o a testear una versión mejor equipada o a someter las pruebas para que la TINECAP justamente dé un diagnóstico si esos elementos extra realmente son eficientes o no, o dan protección o no, o bien mejorar el equipamiento básico de la unidad. En la política de la TINECAP, que es pública, dice bien claro que eso da por sobreentendido que la marca
está de alguna manera admitiendo que ese resultado que está publicado es representativo y válido de su modelo. De alguna forma que el vehículo con mejor equipamiento puede quizás no ofrecer algún desempeño que sí se espera de ese tipo de equipamientos. Pues continuamos de la mano con la siguiente pregunta, que es, aquí en México y en Chile y en Brasil hemos detectado que el modelo Fiat Fastback Mm. tiene o está publicitado en su página de internet con Sí. 4 bolsas de aire que funcionan como 6. Puede haber 4 bolsas de aire o una bolsa de aire que pueda funcionar como 2. Eso sí, lo tenemos muy claro. Pero desafortunadamente la impresión que yo me llevo es que la marca pudiese estar confundiendo a la audiencia cuando comunica que su modelo Fiat Fastback tiene 4 bolsas de aire y estas bolsas pueden cumplir la función de 6 bolsas de aire. Entonces, aquí la pregunta que yo te hago es, con base en la experiencia que ustedes han tenido, ¿cómo debe de ser la comunicación que debe de enviar la marca para que no exista este tipo de confusión? Lamentablemente es recurrente con el grupo Stellantis otro de este problema de lo que venimos hablando hace unos minutos atrás. La bolsa de aire a la que ellos se refieren es una bolsa que sale del asiento, del respaldo del asiento, que cubre el tórax y la cabeza juntas, una bolsa de aire completa. Esa bolsa de aire, si bien cumple la función de proteger el impacto lateral de la cabeza, que es uno de los problemas más graves que hay, al no ser de cortina, el área que protege o la posición que protege es bastante limitada. El airbag de cortina, o sea, protege todo, la fila delantera y la fila trasera, mientras que un vehículo con este tipo de airbag solamente la posición de la cabeza del conductor y no la fila frontal y la fila trasera por completo. Eso es la primera gran diferencia desde el punto de vista del desempeño. Que la tiene CAP, eso lo refleja los resultados. Cuando un vehículo tiene protección de airbag de cortina, tiene otra protección. Ahora vamos al caso en sí de este sistema en particular. Este sistema en particular fue testeado en el Volkswagen Polo, por ejemplo, el que hablamos hace unos minutos. El Volkswagen Polo tiene este sistema de airbag incorporado de cabeza a tórax. En el Polo dio buena protección, funcionó sin problema y dio la protección adecuada, pero obviamente perdió puntuación por no cubrir la fila trasera. En el caso de la Fiat Strada, que para México es la Ram 700, que es el grupo Stellantis, ese vehículo en la versión cabina doble o cabina extendida, no sé cómo se llama, que tiene 4 puertas, viene con el airbag lateral de este tipo, que es cabeza tórax, que supuestamente cumpliría la función de un sistema de ese airbag. Y sin embargo hemos hecho el test y esa protección lateral de cabeza en el impacto de poste no existe. Es como si el airbag no estuviera. De hecho, si ustedes ven el resultado de la Tinen Cup, no tiene puntaje, o sea, ha perdido todos los puntos en esa situación. Entonces tenemos 2 autos con ese mismo sistema con 2 resultados distintos. Entonces, eso que el fastback eh, da la función de 6 airbags, definitivamente no. 4 airbags que dan la función de 6, no. Es definitivamente una mentira por lo que expliqué antes. Ahora, si funcionan esos airbags, la segunda pregunta es si ese airbag funciona adecuadamente, como el caso, por ejemplo, Volkswagen Polo, y mi respuesta es, hasta no testearlo, no sé, y el argumento más fuerte que tengo para darles es lo que pasa con un auto de la propia marca, que comparte elementos, como es la Ram 700, que se llama Fiat Strada en otros mercados, y que está, creo que inclusive no solo comparte elementos, sino planta también, o por lo menos parte de los aspectos de producción, y que ese vehículo con ese elemento de seguridad lateral no da la protección que dice dar. Entonces, cabe de que, desde el punto de vista de la TINECAP, se cuestione con un signo de interrogación muy importante de que eso realmente sea, primero, que tenga la efectividad que dice tener, y definitivamente ese tipo de sistemas de protección que nos da un airbag de cortina completo, protegiendo las filas frontales y traseras. Últimamente ha estado en auge el tema de los autos eléctricos, no solamente en México, sino en Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Ustedes testearon el modelo E10X de la marca Sí. Jack. ¿Cuál es el tema o cuál es el peligro de los autos eléctricos? Porque no es lo mismo sacar 0 estrellas con autos de combustión a 0 estrellas con autos eléctricos. Platícame al respecto de esta prueba y de este modelo. A mí me gustaría desmistificar o separar el tema de auto eléctrico de combustión interna o generalizar de que porque el eléctrico a uno le va mal, son todos los eléctricos peligrosos. Eso pido ser cuidadoso y de hecho yo trato de desincentivar ese tipo de generalidades. Lo que pasó en este vehículo es que la protección que da ese vehículo hubiera sido de combustión interna, o hubiera sido eléctrico como lo fue, era el mismo problema. Si hubiéramos testeado la versión con combustión interna, era el mismo problema. No hay protección lateral de cabeza. La protección en el choque frontal fue muy mala, muy limitada. Entonces, no pasa por si era batería o si era a combustible, a combustible líquido. Lo que estaba pasando claramente acá que es un tema de la seguridad intrínseca del vehículo. Sumado a eso,
se nos agrega el problema de que cuando hay una batería, cuando es un vehículo eléctrico a batería, hay que tener ciertos, vamos a decir así, líneas de protección para evitar el choque eléctrico que deberían haber estado ahí, este vehículo no las tiene o no las tenía. Entonces, ahí viene un poco el llamado de atención de, por ejemplo, tendría que haber tenido un sistema por el cual si uno trata de acceder a los bornes principales de batería, la batería se desactiva por un tema de seguridad. Eso el vehículo no lo tiene. Uno puede acceder a las conexiones de la batería sin ningún tipo de limitante. El otro tema es que cuando los vehículos estos chocan, por lo general hay sistemas que desactivan la batería o la ponen en modo seguro. Lo que nos pasó fue que en uno de los impactos aparecía esa advertencia, pero podíamos seguir operando el vehículo. O sea que si bien la advertencia estaba, no, vamos a decir así, no estaba haciendo lo que la advertencia indicaba, que sí que se cortaba la corriente del auto. Y en otro de los choques lo que sucedió fue simplemente que no había ningún anuncio de nada y la batería seguía viva, digamos, como se dice en términos más técnicos. Entonces, ahí lo que había sí obviamente planteaba un riesgo de shock eléctrico. La solución de este tipo de cosas es, el mensaje que queremos dar es, lamentablemente en América Latina nos está pasando que por una avidez o por una urgencia del auto eléctrico, que no sabemos bien en qué se basa, se están quizás pasando por alto normas de seguridad que están implementadas para el resto de los vehículos, que reconozcamos no son normas de seguridad muy buenas, muy, muy altas. Lo decimos Latinenca muchas veces, tenemos un distanciamiento de Europa de por lo menos 22 años. Entonces, eh, no tenemos un buen esquema de regulatorio de seguridad vehicular y a eso le sumamos la urgencia de que entren ciertos vehículos y a veces puede pasar de que se pasen por alto algunas exigencias o se exoneren algunas exigencias de seguridad para que ese vehículo entre al mercado más rápido, cosa que obviamente tampoco compartimos. Entonces, obviamente este vehículo nos preocupa, este tipo de situaciones, porque es recurrente, preocupa porque América Latina sigue por lo menos unos 22 años, 20 o 22 años retrasada en materia de regulación respecto de Europa. Por ejemplo, como también en otros países a una distancia de ese tiempo mayor. Preocupa porque este vehículo, que es un vehículo eléctrico que busca a veces captar un segmento de mercado que otros vehículos no logran hacerlo. Y en el caso de México, por el tema de las contingencias, etcétera, un vehículo eléctrico resulta ideal inclusive para taxi, porque hemos visto algunos de estos vehículos en condición de taxi, es aún más preocupante que no se controlen tampoco ya ni siquiera las normas de seguridad básica de protección al ocupante o al peatón, sino que encima tampoco se están controlando, se están exigiendo elementos de seguridad respecto a la parte eléctrica o la prevención de choque eléctrico. Esas son las observaciones que tenemos sobre este modelo y que, repito, preocupa bastante por todas esas situaciones que les mencionamos antes. Entonces, nada más para estar claro, Alejandro, el hecho de que tengas una batería no implica un mayor riesgo en una eventual colisión. Yo no dije eso. Yo lo que dije que en este caso, en este vehículo, la protección que ofreció hubiera sido de combustión interna o de batería. Los problemas que motivaron la cero estrella no tenían nada que ver con que si tuviera batería o no. Fueron problemas de protección del automóvil. Eso no quiere decir que el hecho de tener una batería, la afirmación que usted hizo, lo que sí le cabe aclarar para responder a su inquietud es la siguiente. Cuando hay una batería en un vehículo, se espera que haya un nivel de protección mayor hacia la batería, ¿tá?, que la que hay en un vehículo de combustión interna. En un vehículo de combustión interna, vamos a decir, si se daña la caja, el motor, el conjunto de motor y caja de cambios, caja de marchas, no hay mucho problema. Ahora, en la batería hay que evitar que la batería se dañe, se deforme o se comprima o se colapse en algún punto, porque eso sí genera consecuencias más graves. O sea, cuando hay una batería hay una exigencia desde el punto de vista estructural mayor que la que exige un vehículo que tiene solo el motor de combustión interna. Pero eso no quiere decir que el hecho de tener la batería eh, de por sí necesariamente hay una situación Un diferente a peligro la mayor. que en este caso, en este vehículo, hubiera sido combustión interna o no, los problemas de las lesiones de los ocupantes se hubieran dado de la misma manera. Con el vehículo, con la batería, tenemos un problema que baja el centro de gravedad del vehículo, el vehículo es más pesado, con lo que empieza a jugar otros elementos en la parte dinámica del vehículo y lo que es seguridad activa. En este vehículo me recuerdo que hicimos las pruebas de control electrónico de estabilidad y solamente con las pruebas de control electrónico de estabilidad las cubiertas o los neumáticos quedaron eh, para tirar a la basura. Entonces, hay una condición que es de la dinámica del vehículo en buen funcionamiento que hay que obviamente reconsiderar. Son vehículos que es más pesado, vehículos iguales, eléctrico, combustión interna, el vehículo combustión interna con batería, perdón, de eléctrico con batería es más pesado que el mismo vehículo a combustión interna. Entonces ahí hay un problema. Y aparte del problema de que hay que proteger la batería para que la batería no se deforme ni reciba impactos que determinen después situaciones de incendio
o fuego. Además de eso está toda la protección de choque eléctrico. En México, Nissan es una marca muy popular desde hace mucho tiempo, pero fue duramente criticada por el nivel de seguridad que le ofrecía a sus consumidores. Te acordarás desde Sí. el modelo Tsuru. Ujú. Posteriormente tuvieron un tema con el modelo Kicks, que Sí. le faltaba el control de estabilidad. Y detectamos que a raíz de ese tipo de incidentes, la marca mejoró no solamente en México, sino a nivel regional. Bajo tu experiencia, bajo la experiencia de Latin NCAP, ¿cuáles marcas han visto que han mejorado en la región? A ver, lo de Nissan para nosotros tiene el doble, digamos, es muy significativo por dos temas. Primero, porque la marca pasó de tener el modelo más de peor desempeño de seguridad de la NCAP de la historia, que fue el Nissan Tsuru, a ser una de las primeras marcas en la región en la cual tomó una decisión estratégica de que todos los modelos Nissan de pasajeros iban a tener por lo menos 6 bolsas de aire y control electrónico de estabilidad. Y si hoy te fijas, vas a cualquier mercado de América Latina y trata de conseguir un Nissan de pasajeros y ninguno te ofrece versión con menos de 6 bolsas de aire. Eso es un cambio realmente que nosotros, siempre que podemos, y esta es una oportunidad más para felicitar lo que lo haya tomado la marca. Eso no quiere decir que los desempeños de seguridad hayan mejorado mucho, pero tomar esa acción en contraposición de otros casos, como hemos venido discutiendo antes, es muy importante. Y eso creemos que es una decisión resultante de lo que hace Latin NCAP. Es una decisión voluntaria, sin que haya una ley que lo exija, y mucho más rápido de lo que vendría a ser desde el punto de vista reglamentario. Eso es un síntoma de cómo Latin NCAP puede mejorar el mercado simplemente con la presencia del testeo de vehículos. Hay otras marcas que lo están haciendo. Si miramos, por ejemplo, Chevrolet, General Motors, Chevrolet, están yendo a una estrategia de los vehículos que la están empezando a implementar y creo que en poco tiempo lo van a tener implementado en toda la flota. Nuevamente, no vas a poder encontrar o va a ser difícil encontrar un vehículo o casi imposible un vehículo de General Motors en el mercado que no tenga 6 airbags y SP. Si ahora miran, por ejemplo, el reemplazante del Aveo, el nuevo Aveo, el reemplazante que se lanzó ahora, el nuevo Aveo, en México tiene 6 airbags de versión básica y no es un vehículo premium. Entonces, eso vemos que ese tipo de sintomatología en el mercado habla también bien de lo que hace la NCAP. Algo parecido es muy posible que empecemos a ver también en otros grupos, quizás en Hyundai podría suceder algo parecido. Está sucediendo con modelos como el HB20, que es un modelo de entrada de gama, en el cual, del segmento B muy popular, en el cual después del test de la NCAP le deciden poner los 6 airbags estándar. Caso de Volkswagen, que recién lo comentábamos antes. O sea que está existiendo, empezamos a ver ese tipo de cambios de las marcas de irse a algo más en línea con lo que está pidiendo la TINECAP en el mercado, desmarcándose a veces de lo básico que permiten los gobiernos que se vendan en cada región. Tenemos sí grupos que todavía están con poca reacción y esperamos que lo hagan, que reaccionen en breve y que vayan en esa dirección también, como el caso del grupo Stellantis, que lo mencionamos antes también. Y quizás en algunos aspectos Renault también, que nos gustaría ver otro tipo de reacciones, otro tipo de mejoras. Eso de las marcas más grandes en cuanto a volumen de la región. Se ha dado un auge muy importante después del tema de la pandemia de las marcas asiáticas, marcas chinas. En México, te estoy hablando, han crecido en 3 años y han ganado cuota de mercado muy importante. Aquí el tema de la seguridad o de las pruebas de seguridad es un punto inquietante. Desde el punto de vista de Latin NCAP, ¿cómo ve el desarrollo o el auge de las marcas chinas en la región y el tema de la seguridad? Bien, primero lo que quiero traer, digamos, como declaración importante es no estereotipemos por origen ni estereotipemos por marca. Ese es el primer llamado a la audiencia y a Muy todos los bien. medios. El hecho de ser chino, y a veces se dice en forma despectiva, lamentablemente, no quiere decir nada. Sin ir más lejos, el auto con peor desempeño que tuvo la Tinenka hasta ahora fue el Nissan Tsuru, que es una marca japonesa fabricada en México. O sea que eso es un poco para dar un ejemplo del contraejemplo. Y por otro lado, si miramos lo que sucede en Europa hoy día, que hay una cantidad importante de vehículos chinos, de marcas chinas, y que van al Euro NCAP, que es más exigente que Latin NCAP, y logran calificaciones de 5 estrellas. O sea que la marca perfectamente en China tienen una calidad de producto en cuanto a seguridad muy superior a lo que nosotros conocemos en nuestra región también. Y que pasa mucho por dos cosas. Pasa por las exigencias de gobiernos locales y pasa también en conjunto por lo que el mercado informado exige, un poco de la mano del etiquetado. Si existiera el etiquetado, seguramente no estaríamos hablando de este tipo de cosas, ni estereotipando a China tampoco. Entonces, ahí apelo un poco a lo de antes, es no estereotipar. Obviamente a todos nos genera, vamos a decir, la curiosidad de qué tipo de seguridad tiene, hay que testear los autos para ver la seguridad que tienen, pero no estereotipar y ver lo que pasa en otros mercados. La marca, por ser china, no es buena o mala. Pueden tener desempeños muy buenos. El tema es no responsabilicemos en el origen de las cosas, responsabilicémonos nosotros, gobierno y consumidores, de que no estamos logrando cambiar esto en la región.
se siguen vendiendo los vehículos de origen chino, Mm. pero no hay pruebas de seguridad. Ahí en ese tipo de cuestiones, ¿tú qué le sugieres a la audiencia? Las dos cosas que les quiero contestar, la primera es que a Latin NCAP le gustaría testear todo lo que se vende en plaza. O sea, todo lo que está en el mercado nos gustaría testearlo. No tenemos lamentablemente el dinero para hacerlo, somos una ONG sin fines de lucro. Creemos que el etiquetado puede ser un gran, o puede venir a solucionar gran parte de ese problema. Porque el hecho de etiquetar los vehículos obliga a que los vehículos estén evaluados, o por lo menos el consumidor tiene la información disponibilizada y es el consumidor el que exige a quien vende el auto que ese auto esté calificado para decidir si comprarlo o no comprarlo. Entonces creemos que desde ese punto de vista una de las soluciones a ese problema puede ser, o creemos que tiene una gran chance de ser el tema de, digamos, del etiquetado vehicular. Ahora, seguimos con la pregunta de siempre. Obviamente nos genera inquietud, nos genera curiosidad de saber cómo dan o qué nivel de seguridad en esos vehículos. Recordemos que siempre que hay una nueva fuente de producción de un modelo, genera esa curiosidad hasta que se logra establecer cierta confianza o se logra verificar o no el nivel de calidad de producción de origen. O sea, es natural que pase ese tipo de cuestionamientos. A lo que voy es que tratar de mirarlo con la objetividad que debemos aplicar a este tipo de situaciones. Y esto viene de la mano también de la siguiente pregunta, Alejandro. Hay algunas marcas, y no digo que sean todas, pero en México sí se da mucho el hecho de que al no haber pruebas de seguridad por Latin NCAP, utilizan los resultados de Euro NCAP, de NCAP e incluso las pruebas que realizan en Estados Unidos para transmitir que sus modelos son seguros. Nosotros hemos tocado o hemos contactado al WIHS de Estados Unidos a través de Joseph, que es el responsable del Departamento de Relaciones Públicas. Él nos ha comentado que las pruebas que realizan en Estados Unidos no son válidas para el mercado mexicano, que deberíamos de remitirnos a las pruebas que realiza Latin NCAP. Mi pregunta es la siguiente, y porque necesito ese tipo de respuestas por parte del secretario de Latin NCAP para que la audiencia escuche y entienda cuáles son las pruebas que sí son válidas para el mercado mexicano desde Bien, tu perspectiva. a ver, no es una respuesta corta porque quiero tratar de argumentarla de la mejor manera posible para dar todos los ángulos de la respuesta. Vamos a ir por partes. Hay un problema, primero hay una diferencia entre productos. Una cosa es que los vehículos hemos testeado muchas veces vehículos que se ven iguales y se ven idénticos a la versión europea, americana, australiana, y no lo son. A veces no lo son por equipamiento, porque falta algún airbag, porque faltan los elementos de freno autónomo de emergencia. A veces, aunque tengan esos elementos, o no solo por la falta de esos elementos, hay diferencias constructivas. Es decir, que constructivamente, por la diferencia de refuerzo, diferencia de materiales, etcétera, o de procesos productivos, ese auto da otro nivel de seguridad. Y hemos demostrado bastante de esos casos. Y el otro tema es, o el problema, digamos, a donde se incrementa, es que muchas veces tenemos la impresión que, o la falsa impresión de que un vehículo está fabricado en los Estados Unidos, está testeado por IHS y funciona bien, y viene la Tineca, lo testea y le da otra cosa, y le da mal. Y tenemos algunos ejemplos, creo que el más importante, porque es un vehículo caro, que ha sucedido fue el Nissan Murano, que lo había testeado IHS con una calificación muy buena, creo que fue Top Peak, o sea que es la calificación más alta que ellos dan, y que cuando hicimos la prueba de choque en la Latin NCAP había dado un resultado de 2 estrellas porque tuvo una falla estructural que iba prácticamente desde la pared del motor hasta pasado el pilar B. Entonces, y de vuelta, el mismo auto, la misma planta, hecho en Estados Unidos, con todo ese concepto que tenemos con un auto importado. Lo que sucedía en ese tipo de casos es que obviamente están sometidos a pruebas diferentes y en condiciones diferentes. Y muchas veces en la misma planta donde fabrican un auto para Estados Unidos o para Europa, atrás se fabrica un auto para América Latina, que tiene otras exigencias de gobierno que no tienen ni Estados Unidos, ni Europa, ni Japón, ni Australia, y que obviamente eso determina que el vehículo se haga diferente. Entonces, por un lado está el fabricante que se argumenta o se toma de esa posición del auto de la misma planta, bien importado al mismo lugar, y por otro lado, nosotros bien sabemos, y bien lo sabes tú, y cualquiera que esté que le guste el tema automotriz, hoy día tenemos plantas de producción que en la misma línea de producción fabrican un sedán y atrás fabrican un hatchback, o fabrican en la misma plataforma o en otra plataforma. O sea que hoy día está tan automatizado el sistema y podemos customizar tanto en la producción que hacer cambios mínimos en refuerzos, en soldadura, no es algo que nos debería sorprender en absoluto. O sea, es parte de lo que sucede. Ni que hablar en equipamientos que no tenemos. Entonces, por esa razón es que todas las pruebas de afuera no son válidas. Hay excepciones, sí, algunas excepciones hay,
Pero aún en esas excepciones que nos tiende a traicionarnos ese subconsciente de que son marcas más premium, aún en esas situaciones, hay diferencias importantes. Entonces, por eso es ceñirnos al resultado del NCAP local, que en el caso de México es Latin NCAP, aunque a alguno le pueda resultar incómodo. Creo que en esas situaciones donde está por un lado bueno que que exista ese tipo de reacciones de los importadores que quieran poner algo que hable de la seguridad, porque quiere decir que la gente pregunta y quiere decir que hay una inquietud y por eso están buscando responder esa inquietud. Lo lógico sería que esa inquietud se responda con el Latin NCAP y no con una argumentación de afuera. Tiendo a pensar, porque ellos suponen de que el vehículo es igual, suponen, o la marca les dice, les jura por la vida de toda su familia de que ese vehículo es idéntico, y aún ante esos juramentos de los ingenieros, los propios ingenieros se vieron sorprendidos en los test de Latin NCAP cuando los vehículos no eran iguales. O sea que aún de la propia marca, suponiendo la propia marca de que el vehículo es idéntico, hay cambios en algunas marcas en línea de producción que no se notifican como se deberían notificar a los niveles de ingeniería o de seguridad. Entonces, vuelvo a que la respuesta es testear el modelo. No hay otra respuesta, no hay otra forma, lamentablemente. Hay que testear el modelo. Y aunque nos muestren simulaciones como hacen hoy de cálculo numérico, esas que se ven en las simulaciones digitales, que anda fantástico el auto, no olvidemos que eso es una modelación teórica. Eso es un modelo teórico. Eso no refleja la realidad. No refleja la realidad de, por ejemplo, que una chapa o un elemento metálico se admita en una planta de producción con cierta variación de espesor, o que el proceso de soldadura, aunque sea un robot y todos iguales, cuando el mantenimiento no es exactamente el mismo, no den el mismo desempeño de la soldadura, porque la soldadura es un poco diferente. O sea, hay una cantidad de elementos que juegan dentro de la cancha, y por eso quería dar el multifoco, que hay muchas veces que la marca inocentemente, no intencionalmente, lo dicen, es el mismo auto, porque está planificado para hacerlo, pero la gente de producción no lo cumple. Y hay veces que lo hacen con la mala intención justamente de desorientar al consumidor. Decir, no, mire, este auto 5 estrellas, no sé qué, pero le va a mirar el equipamiento que tiene. Lo que sí, y no es ese equipamiento o sea, no da ese desempeño. Lo que sí la tienen capaz y pide, y aprovecho esta oportunidad, cada vez que vean un uso de una identificación de otro NCAP que no es el Latin NCAP, avísanos, nosotros revisamos y podemos contactarnos tanto con la marca como con el NCAP o el IHS y revisar esa situación puntual de vehículos. Así que agradecemos la colaboración de ese lado. Muy bien, pues así lo haremos. Y Alejandro, ya casi estamos por terminar y vienen las preguntas curiosas de parte de nuestra audiencia, porque pues básicamente ven nuestros videos y a lo mejor como no estamos realizando estos videos en vivo, pues la audiencia no puede participar. Lo que me gustaría es que en futuras ocasiones, en futuras entrevistas que tenga con ustedes, podamos ya realizar una entrevista en vivo donde ya podamos interactuar pues con la Sí. audiencia. Y pues bueno, la primera pregunta que se repitió en el material que hemos compartido en nuestras plataformas es ¿por qué Latin NCAP o por qué las pruebas de choques se realizan en la parte frontal a los 64 kilómetros y en la parte lateral a los 55 kilómetros? ¿Por qué no es mayor o es menor ese número? Voy a responder eso y después voy a hacer una propuesta. Eh, Las pruebas de Latin NCAP voy a hablar de frontal, es un choque frontal a 64 kilómetros por hora, pero no es sobre todo el frontal, es solamente sobre un 40% del frente. Acá lo que se busca hacer es replicar el efecto sobre el vehículo de una situación de choque de dos vehículos chocando al 50% a por lo menos 55 kilómetros por hora. Lo que buscamos es replicar un efecto energético sobre el vehículo. Le voy a poner de otra forma. Si yo tengo 64 kilómetros por hora de choque y en lugar de hacerlo sobre un 40%, lo hago sobre un 30% del frente, obviamente la exigencia sobre la estructura es mucho mayor. O sea, la velocidad es la misma, pero desde el punto de vista energético y el efecto que logro sobre el vehículo es mucho más agresivo, o es más agresivo. Si mantengo el 40%, como lo tenemos ahora, que es el 40% del frontal, y lo hago a 64 kilómetros por hora, pero incremento el peso del vehículo, estoy poniéndose condiciones de test más severas. Entonces, no solamente la configuración que se ve de velocidad o no, es como les decía antes, es lo que se busca hacer con esa simulación, es llegar a los puntos donde hay mayor frecuencia de ocurrencia de fallecidos, donde están los picos de distribución más altos de distribución de fallecidos, en condiciones de choque como las que les dije antes. Ahora, la velocidad de choque que se utiliza para medir esos dos autos chocando de frente es la velocidad de choque en el momento del impacto, aunque los autos vengan a 100 kilómetros por hora. Es muy raro que se den situaciones de choque a 100 kilómetros por hora de lleno. Por lo general lo que hay es una acción de frenado, una acción de pérdida de algún tipo de adherencia o lo que sea que hace reducir la velocidad. Eso también obviamente se considera. Pero repito, lo que estamos buscando es el efecto sobre el vehículo. Eso es el frontal. Sobre el lateral, estamos en una situación en la que tenemos un carro
que tiene un peso de 950 kilos, chocando a 50 kilómetros por hora de lleno en la parte lateral del vehículo estático. O sea, el vehículo que nosotros testeamos está quieto. Esa situación de impacto es una situación de impacto que copia la norma de Naciones Unidas, es la misma situación de impacto desde el punto de vista dinámico, y que Latin NCAP ya lo está, para el próximo protocolo, lo está ajustando a un carro mucho más pesado y a una velocidad mayor. Vamos a hacer las pruebas a 60 kilómetros por hora con un carro que pesa 1.400 kilos. Estoy de acuerdo que esta situación de choque lateral quizás no es la más exigente que hay hoy día, pero Latin NCAP en cierta forma suple esa carencia, por decirlo de alguna manera. La logramos suplir cuando hacemos la prueba de impacto de poste lateral, que es la prueba más exigente que tiene el vehículo sobre su estructura y la protección de ocupantes. Cuando el vehículo no tiene protección lateral de cabeza estándar, no se hace esa prueba de impacto de poste. ¿De acuerdo? Se hace solamente la prueba del impacto lateral. Pero lo que voy es que es verdad que la configuración de impacto lateral ya requiere, estamos digamos, en etapa de hacer un incremento, que lo vamos a hacer en breve. La prueba que vemos a 50 kilómetros por hora, que hacemos hoy a 50 kilómetros por hora en situación de choque lateral, es básicamente en las situaciones donde vemos la mayor incidencia de frecuencia de lesionados graves y fallecidos. De ahí para arriba se disparan los números. Se disparan los números de incidencia de fallecidos, de frecuencia de fallecidos y lesionados graves. O sea, desde ahí para arriba. Entonces, por eso es que vamos a justamente incrementar. Y otra cosa que nos está pasando en la región es que está cambiando mucho el parque automotor. Recuerden que nosotros usamos mucho los sedanes, los hatchbacks, y lo que está pasando es que las SUVs o las SUVs empiezan a tener, en todos los segmentos, desde lo más liviano hasta lo más pesados, empiezan a tener una presencia mucho mayor, con lo que hace que los autos sean cada vez más altos. O sea, los puntos de impacto sean cada vez más altos. Por esas razones que nosotros también ponemos mucho énfasis en lo que es la protección lateral de cabeza del impacto de poste, porque justamente el impacto de poste, si bien es una representación, también lo que se logran cubrir en ese tipo de análisis son los impactos de vehículos altos, ¿no? Camiones, vehículos más pesados, en los cuales hay un impacto inclusive a nivel de cabeza. Hay algunas personas que todavía no dimensionan el nivel de importancia de las bolsas de aire al momento de un choque. Alejandro Furas, como secretario de Latin NCAP, ¿podría comunicar cuál es esa importancia de tener 6 bolsas de aire en lugar de 4 bolsas de aire para todas aquellas personas que todavía dudan de la importancia de este ítem? Varias cosas. Primero, el ser humano estamos diseñados por naturaleza para correr en la dirección hacia adelante. Estamos diseñados para correr a máximo 10 kilómetros por hora, o sea que nuestro cuerpo está preparado para resistir impactos, cargas o lo que sea a velocidades de 10 kilómetros por hora. No estamos diseñados para chocar o golpearnos a más de esa velocidad. Todo lo que sea velocidades mayores requiere un auxilio para podernos proteger de manera adecuada, y ahí es que están los cinturones y los airbags, además de la estructura de los autos. Entonces, la primera respuesta, el primer paralelismo que le voy a hacer es que un choque a 60 kilómetros por hora, no a 64 como lo hacemos, a 60 kilómetros por hora, es lo mismo que caerse de un quinto piso de altura, de un edificio de 5 pisos. O sea, imagínese usted el daño que se puede hacer cayéndose a esa altura. Eso para que tengan las personas en cuenta de qué tan importante puede llegar a ser un airbag o un cinturón de seguridad. Ahora, si lo vemos del lateral, podemos estar hablando de una caída de por lo menos 4 pisos de altura en un choque de 50 kilómetros por hora, pero con la desventaja que nosotros, el nivel de cuerpo, la resistencia que tenemos para los choques laterales es mucho menor que caernos hacia adelante. Entonces las lesiones son mucho más graves. Entonces, ¿cómo no va a ser necesario tener todos esos elementos de seguridad que van a evitar que en esas situaciones de impacto, que es impactar de costado en el suelo rígido después de caerme de una caída de 4 pisos de altura? ¿Cómo no va a ser importante tener una bolsa de aire o tener un buen cinturón de seguridad, ni que hablar con una buena estructura vehicular? Lo otro que me animo a decirle a esas personas es, uno puede tener en un vehículo, por ejemplo, un quemacocos, o puede tener un sistema de audio de determinada, y uno lo puede usar y puede no gustarle, y dice, bueno, en mi coche que viene no lo compro, o lo quito y pongo otro. En los sistemas de seguridad hay una sola chance de probarlos. Y cuando no están, muchas veces no hay otra oportunidad. Entonces el mensaje fundamental es ese, no solo por ustedes, sino por la familia también. Reconozco que no deberíamos vernos en la situación de tener que pagar más por seguridad básica. O sea, es injusto. El Latin NCAP justamente tiene como premisa importante es democratizar la seguridad vehicular, y por eso hacemos lo que hacemos. No deberían cobrarnos más por seguridad básica. India, sin ir más lejos, tiene exigencia de 6 airbags en los vehículos, que lo va a entrar en vigencia dentro de poco tiempo. Nosotros hace un tiempo atrás hicimos un análisis de mercado en México y habíamos encontrado que todo lo que es producción nacional, todo lo que es producción nacional en México, tiene por lo menos 6 bolsas de aire. No encontramos ningún auto de producción nacional, y dígame si me equivoco, que no tenga 6 airbags estándar, producción nacional en México. Y eso lo vemos como algo realmente positivo, porque Brasil no tiene esas condiciones tampoco. Entonces lo vemos realmente como algo muy positivo. Ahora, eh,
la importancia del airbag no solamente para uno, sino para los que van dentro del vehículo. Cuando digo airbag, cinturón de seguridad, ¿no? Y siempre el hecho del airbag no garantiza, el airbag solo no hace nada, el cinturón de seguridad tiene que siempre estar. El hecho de que esté el airbag no quiere decir, bueno, entonces no uso el cinturón, al contrario, el cinturón siempre hay que usarlo. Esos son los mensajes principales para las personas. Y piensen más que nada que se cuidan por la familia, ¿no? No solamente por lo que a cada uno le importe. Por lo general todos tenemos familia. Y eso hace que tengamos que tener una conciencia, pensar en los otros y no solamente en nosotros. Gracias, Alejandro. Por último, nos comentaron que te preguntáramos qué auto manejas. Manejo un auto que tiene 6 bolsas de aire y freno autónomo de emergencia. Control electrónico de estabilidad, por supuesto, también y protección a peatones. Muy buena respuesta. Eso donde estoy ahora. Lamentablemente en Uruguay no consigo comprarme un auto con freno autónomo de emergencia. Soy de Uruguay y no puedo pagar un auto con freno autónomo de emergencia, pero sí tengo un vehículo que es 5 estrellas y que tiene las 6 bolsas de aire y control electrónico de estabilidad. Muy bien. Y, Pues bueno, creo, esa es la propaganda, creo que es hecho en México, si no mal no recuerdo. Pero eso es un comentario aparte. O sea que pues tienen bueno, muchas gracias. buenos vehículos, Sí. y aparte lo compré segunda mano. Quiere decir que tienen buenos vehículos fabricados en México con buen desempeño de seguridad y que son accesibles. O sea que no veo las razones por la cual no optar por esas opciones. Bueno, y ya que estamos en esto, la verdad es que a mí me surge esta duda en particular, Alejandro. Si yo compro un auto de más de 10 años de antigüedad, ¿las bolsas de aire aún pueden llegar a tener la misma vida útil que el primero o el segundo año? Es una buena pregunta. Por lo general, las bolsas de aire, por reglamento y por estándares técnicos, deberían en los 10 años funcionar sin problema. Hay casos que se han testeado autos que tenían más de 20 años con la bolsa de aire puesta y han dado un buen desempeño igual, y hay otros casos en los cuales con poco más de 10 años no dan un desempeño tan bueno. Eso siempre y cuando se haga el mantenimiento correcto del vehículo, el vehículo no haya tenido una reparación indebida y no haya habido un recall que se haya salteado. O sea, los recalls hay que hacer, recall hay que hacerlo. No sé cómo lo llaman en México el recall, pero el recall cuando existe hay que hacerlo, no se puede demorar uno en hacerlo o en tomarlo. Llamado Entonces, revisión. llamada Sí. revisión, exacto. Entonces, mientras que estén en esas condiciones, por lo menos con seguridad 10 años no hay problema. Ante reparaciones, choques o lo que sea, obviamente eso no ocurre. Em, Lo que debería existir en México es una reglamentación tal que garantice ese tipo de vida útil de los elementos de seguridad por más tiempo, y que obliguen de cierta forma a las marcas también a hacer ese cumplimiento, no solo en el producto que están vendiendo en el momento, sino en productos futuros y también referido a los recalls y mantenimiento de los vehículos. Pues bueno, Alejandro, gracias por tomar la llamada nuevamente y vamos a estarte pues molestando en el futuro con las próximas pruebas que vas a Nunca tener. molestan, nunca molestan, es un placer y las veces que precisen a la hora. Pues bueno, gracias Alejandro y pues fue un placer, que tengas buena tarde. Igualmente, muchas gracias a ustedes.